En esta oportunidad vamos a tener la conferencia de prensa que ha dado la defensora del pueblo, Nadia Cruz, quien ha rechazado tajantemente ese informe de memoria de la Conferencia Episcopal Boliviana. ¿Cómo puede la Iglesia Católica continuar tapando el discurso de Murillo y Yanine Áñez? Es lamentable la actitud de la Iglesia, tenga el cinismo. La Iglesia miente descaradamente. No le ha dicho la verdad de lo ocurrido en Bolivia al Papa Francisco. Hoy la defensora del pueblo ha dicho claramente, ella va a enviar un informe hacia el Papa Francisco. O sea, va a ser la defensora del pueblo quien le va a decir la verdad. Porque lamentablemente hoy han sacado una memoria, un informe que no tiene ni pie ni cabeza y que lamentablemente hay una serie de mentiras que no se ajusta a la realidad de los sucesos ocurridos en Bolivia durante el golpe de Estado. Vamos a escuchar la conferencia de prensa que dio al respecto la defensora del pueblo, Nadia Cruz. Gracias. La Defensoría del Pueblo ha hecho una revisión de un documento titulado Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia, octubre 2019, enero 2020. Una vez leído este documento, lo menos que puede hacer la Defensoría del Pueblo es recordarle a la Conferencia Episcopal de Bolivia que la falsedad genera injusticia. No solamente nos genera preocupación y reproche, lastima al pueblo boliviano que la Iglesia Católica pretenda generar que la idea de que las muertes del conflicto postelectoral fueron frutos de enfrentamientos, en el caso de Sacaba, o de violencia, en el caso de Sencata. Seguramente la conferencia episcopal, no seguramente, con seguridad, ellos no estaban en el lugar. En el caso de Sacaba, ¿cómo pueden señalar, o cómo la iglesia, esta iglesia que no es del pueblo, pretende señalar que ha habido enfrentamiento? ¿Cómo se enfrentan las balas? ¿Cómo se enfrentan esos disparos en la cabeza? ¿Cómo se enfrentan los disparos en los torsos, los disparos de muerte? ¿Cómo puede haber enfrentamiento cuando solamente el sector campesino fue afectado con disparos de bala, heridos y muertos, todos del sector campesino? La conferencia no estaba en ese momento, pero la Defensoría sí. Y la Defensoría fue hospital por hospital de policías y militares a buscar a los efectivos que hubiesen sido enfrentados como señala la iglesia. No había ninguno, ni uno solo, ni un rasguño les hicieron. ¿Por qué? Porque no había un enfrentamiento, hubo una masacre. ¿Cómo pueden justificar bajo un discurso de situación de violencia lo ocurrido en Sencata? Se cegaron 10 vidas con muertes o con disparos de bala efectivos en las cabezas y en los pechos de los hombres que sucumbieron ante estas fuerzas del orden. ¿Cómo pueden ellos todavía hoy, junio de 2021, continuar respaldando el discurso que señaló Yanine Áñez, señaló Arturo Murillo, señaló Fernando López, asesinos? ¿Cómo esta iglesia que defiende la vida puede despreciar la muerte, puede despreciar la vida del pueblo? Estamos totalmente indignados como Defensoría del Pueblo que en estos pocos pasajes, en las pocas líneas en las que se refieren a Sacaba y Sencata, tengan el cinismo de continuar defendiendo la teoría de la señora Yanine Áñez. Por ello, además de un tuit ya enviado al Papa Francisco, se va a hacer a través de Cancillería una nota oficial haciéndole conocer al Papa Francisco algo que la Iglesia de Bolivia no le ha contado, y es la crisis que hemos sufrido en Bolivia. Que cuando los gobernantes en ese momento y aparentemente la Iglesia señalaban que iban a incorporar militares y policías para pacificar el país, hay que informarle al Papa que nos han dejado muertes, nos han dejado asesinatos. Y esos asesinatos todavía están impunes porque en ese momento, más allá de las víctimas y más allá de algunas instituciones de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo, que han sostenido la teoría de las masacres juntamente a organismos internacionales, ha habido muy poca participación, muy poco reproche por parte de esta iglesia. Vamos a hacerlo conocer de forma oficial. Aquí también quiero hacer una aclaración.
Cuando la iglesia en este informe señala, o en ese documento, sin ningún tipo de respaldo documental, señala que se han brindado misas o se ha brindado apoyo a los muertos, en el caso de Sencata, hay una diferencia entre la jerarquía de la iglesia de Bolivia y el padre Gueri, que era un sacerdote, un párroco humilde, comprometido con su pueblo, que sí los acogió. Muy diferente actitud, la del padre Gueri, que yo estoy segura, ojalá esto no le ponga en peligro, ojalá, y pido y hago una alerta nacional para proteger este párroco, ojalá no le ponga en peligro de esta conferencia, de estos jerarcas, porque él sí estuvo al lado del pueblo, él sí estuvo llorando a los muertos, y él estuvo repudiando, y él tuvo que ver cómo asediaban los helicópteros, cómo asediaban los militares al pueblo en el caso de Sencata. Defensora, es importante recordarle al pueblo boliviano de cuántas vulneraciones a los derechos humanos estamos hablando durante las masacres de Sacaba y Sencata, y cuántos también los fallecidos durante el golpe de Estado. Y algo que también, a diferencia de la iglesia, creo que tienen que resaltarse es la Defensoría del Pueblo, cuando habla de la afectación a la vida, habla de 20 muertes en masacres, directamente que hace responsables a Yanine Áñez y su gobierno por las órdenes o la implementación de operaciones conjuntas entre Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. Adicionalmente ocurren 4 muertes, igual en la implementación de las operaciones conjuntas de Policía y Fuerzas Armadas en el Pedregal, en Betanzos, en el norte integrado de Santa Cruz. Y ocurren 3 muertes o 3 asesinatos en lesa humanidad de responsabilidad de la Policía Boliviana y de grupos paraestatales antes del gobierno de Yanine Áñez. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo igual ha denunciado la existencia de 10 afectaciones a la vida, de 10 muertes en enfrentamientos entre civiles en diferentes momentos entre el octubre y noviembre del 2019. Defensora, ¿cuáles son los pasos a seguir con respecto a estas memorias que se ha dado a conocer por parte del episcopal a estos hechos, ¿no? Y qué se va a hacer con respecto, además del tuit que usted ya mencionaba en dirección al Papa? Ustedes van a mandar también, van a enviar el informe al Papa. ¿Qué es lo que va a proceder la Defensoría? 2 líneas de acción. La primera será a través, por la vía diplomática, por Cancillería, pedir que se haga llegar nuestro reclamo al Papa Francisco y el informe crisis de Estado para él, y también pedirle una veeduría o una vigilancia desde el Papa hacia la actitud que ha tenido la Iglesia en el caso boliviano. Y lo segundo será solicitar tanto al Tribunal Supremo como a la Fiscalía General del Estado que no se considere un informe o un documento titulado Memoria de los Hechos del Proceso de Pacificación en Bolivia, octubre del 2019, enero del 2020, dentro de los procesos donde se dilucida, donde se esté investigando las violaciones o los delitos de lesa humanidad ocurridos durante el gobierno de Áñez en nuestro país. Defensora, para finalizar, ¿usted cree que con este pronunciamiento se está buscando justificar el golpe de Estado de Yanine Áñez, ya que en su momento también ellos se habían reunido con la entonces presidenta de facto Áñez? Lo que nosotros consideramos es que particularmente en lo que son violaciones a los derechos humanos, con estas aseveraciones lo que pretenden de alguna forma es legitimar o continuar con el discurso desde la Iglesia al gobierno transitorio respecto a las muertes ocurridas en nuestro país, en Sacaba, Sencata, el norte integrado, Betanzos y las otras distribuidas en otros departamentos. Gracias. Palabras de la defensora Nadia Cruz con respecto al pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Bolivia respecto a las memorias durante lo ocurrido en el 2019. Varias las vulneraciones de los derechos humanos y con 20 fallecidos por lo menos en las masacres de Sacaba y Sencata durante el golpe de Estado por el gobierno de facto de Yanine Áñez. Con esta información nos retomamos. No la presidenta, la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra. ¿Quién había dado a conocer esto? Gracias. Bueno, consideramos que el documento Memoria de los Hechos del Proceso de Pacificación en Bolivia, octubre 2019, enero 2020, seguramente tiene muchas finalidades, seguramente.
No vamos a nosotros a generar un proceso de análisis en aspectos políticos, en aspectos que también están dentro de un proceso judicial, excepto en los que yo he referido puntualmente. Sí vamos a hacer un repudio específico sobre el intento que tiene la Iglesia en estos casos de legitimar o de continuar con un discurso donde de alguna forma se justifique los asesinatos que cometió el gobierno transitorio. Entonces yo reitero, pareciera que este documento lo que está pretendiendo es de alguna forma afectar las investigaciones ya en curso en el sistema de justicia respecto a las masacres de Sacaba, Sencata y las otras violaciones a los derechos humanos que existió. Reiterar, en Sacaba no hubo enfrentamiento, hubo una masacre. En Sencata no se dio un episodio violento, ocurrió una masacre. Y sobre estos dos puntos específicos, no solo la Defensoría del Pueblo, ha sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han sido la Clínica de Harvard, Amnesty Internacional, entre otros organismos internacionales, quienes han calificado de este tipo los hechos ocurridos en nuestro país. Defensora, disculpa, llegamos un poco tarde, pero entendiendo un poco lo que ha sido el informe de la Iglesia Católica, ¿en qué lugar se pondría en duda lo que sucedió en Sacaba, Sencata, cuando el informe, por lo que se entendió, hablaba un poco de lo que fueron las reuniones para lo que fue la transición de mando, esta que denominan constitucional, y lo que significaría la aceptación por parte de algunos órganos del Estado? Nosotros entendemos, reitero, el documento que titulan Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia, octubre 2019, enero 2020, si bien hace un relato de la intervención de la Iglesia durante todos estos momentos, de los cuales no voy a referirme porque yo solamente recordar que nosotros como Defensoría del Pueblo también convocamos a la Iglesia para un proceso de pacificación y nuestro pedido no fue escuchado en su momento, fue desatendido, inclusive cuando nosotros le planteamos, esa fue la primera institución que le planteamos los primeros reportes respecto a las muertes y las otras violaciones a derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, sí nos genera no solamente atención, observación, reproche y absoluta molestia, es que la Iglesia Católica, en dos líneas, cuando habla de lo ocurrido en Sacaba, hace referencia en que hubiesen ocurrido enfrentamientos. Yo reitero, no puede haber enfrentamiento hacia las balas. No pueden señalar ellos, los de la conferencia, que hubo un enfrentamiento cuando todos los muertos son del sector campesino, cuando todos los heridos durante esa jornada eran del sector campesino, cuando ellos no estaban, pero la Defensoría sí. Y fuimos a buscar hospital por hospital de policías y militares, a buscarlos a todos. No había un policía o un militar herido en ese momento, ni un rasguño. ¿Cómo puede haber enfrentamiento? Eso fue una masacre. Y cuando la Iglesia hace referencia a que lo ocurrido en Sencata en algún momento lo titula como un episodio violento o hechos violentos, desmerece o trata de invisibilizar otra grave violación a los derechos humanos, como fue la masacre de Sencata. Todos los muertos fueron de población civil, los heridos correspondían a población civil. Y si ustedes recordarán, el informe de YPFB, que nosotros lo presentamos a diferentes instancias, señala que cuando sale el gas, la gasolina de la planta, no había un solo enfrentamiento, no había ni un solo episodio de violencia. Y es YPFB el que titula la operación como exitosa. Entonces, ¿de qué violencia están hablando? Ha sido el gobierno, ha sido Murillo, López y Áñez, estos tres asesinos, los que han tratado de instalar el discurso de que los salteños querían hacer explotar la planta de gas, para justificar en toda la población una suerte de que debían matarlos. Y eso no es correcto, eso no es ni democrático, no es humano y no es cristiano. Absolutamente no es cristiano. Y que la Iglesia en estos momentos, después de más de 500
días de ocurridas estas graves violaciones a los derechos humanos, nos pretenda bajar una masacre a un hecho de violencia, es totalmente atentatorio contra la fe de la humanidad, y por eso estamos mandando primero una representación al Papa Francisco. El Papa Francisco tiene que conocer la versión real de lo que pasó en Bolivia. Y este informe, Crisis de Estado, que ha realizado la Defensoría del Pueblo, detalla paso a paso lo que ha ocurrido en nuestro país. Detalla todas las muertes, si quieren, de todos los bandos. Detalla todos los heridos en diferentes momentos, en octubre, en noviembre, que han ocurrido en nuestro país. Y asimismo le vamos a solicitar al Tribunal Supremo y al Fiscal General a no considerar un documento falto de sustento documental que pretenda en algún momento, de alguna forma, liberar de responsabilidad a los masacradores. Defensora, en ese sentido llama la atención que el documento de la Iglesia Católica salga horas, un día como mucho, después de la rectificación de Yanine Áñez, que hablaba de que sus declaraciones en primera instancia estaban basadas en el libro que se publicó en un medio escrito. Esto como para poder desligar un poco al candidato de Comunidad Ciudadana de lo que había sido esta declaración inicial de que él se había opuesto a una asociación constitucional. ¿Usted cree que estas publicaciones buscarían liberar un poco de culpa a Carlos Mesa de lo que habría sido su presencia dentro de esta transición constitucional, entre comillas? Consideramos institucionalmente que seguramente este documento tiene muchas finalidades que distan mucho de esclarecer los hechos, de hablar sobre la verdad de lo que ocurrió en nuestro país, pero lo que sí nos preocupa como institución defensorial es que también pretenda de alguna forma de generar una suerte de impunidad ante graves violaciones a los derechos humanos sufridos en nuestro país.